conexión espiritual profunda, cuando se trataba de orar, cuando se trataba de enseñar a los discípulos verdades profundas, ese era el lugar preferido, el Monte de los Olivos, donde solía Jesús reunirse ahí con los discípulos, y muchas veces pues tomaba una parte de los discípulos, ¿verdad?, separado, porque no todo lo que él iba a revelar era entendible por todo el mundo, sino que dependiendo, ¿verdad?, de la profundidad, ¿verdad?, de lo que iba a revelar, o se lo revelaba a la gran multitud de 500 personas o más, o se las revelaba, ¿verdad?, a los 12, o se las revelaba a los 3, que son el círculo íntimo. Es decir, que las verdades en los diferentes niveles Jesús los revelaba, no dependiendo del contexto y de la necesidad. ¿Por qué yo digo esto? Porque en estos últimos tiempos, ya son los tiempos de desatar todos los sellos, ya el entendimiento está siendo ¿verdad?, liberado, para que no haya ninguna confusión y que nosotros podamos entender claramente los acontecimientos y las señales de los últimos tiempos, y podamos, ¿verdad?, relacionar todo. La palabra dice: bienaventurado el que conoce las señales de los tiempos y los sigue. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor está interesado en que conozcamos la verdad. A Juan, cuando recibió la revelación en la isla de Patmos, se le dijo: sella, ¿verdad?, el libro de esta profecía. Algunos de los libros de las revelaciones fueron selladas, porque no era el tiempo para que fueran reveladas. ¿Por qué? Porque la gente no estaba preparada para eso, no lo podían entender. Pero ahora, ya en estos últimos tiempos, los días postreros, que son los días que tú y yo nos ha tocado vivir, ya todo está siendo revelado de una manera clara. Ya el Señor está revelando todas sus verdades ya claramente, porque Él se ha comprometido, el Señor, que no haría nada sin que se lo revelara a sus hijos, a nosotros, a sus siervos. Es decir, que cuando nosotros entramos en esta relación, ¿verdad?, de cercanía con el Señor pues nos revela su verdad. ¿Y para qué nos revela la verdad? Primeramente, para que nosotros estemos preparados, para que nosotros estemos alerta, y también para que seamos instrumentos, ¿verdad?, de bendición a otros, y que también exhortemos a otros. Hay una encomienda de parte del Señor para nosotros en que nos exhortemos, ¿verdad?, los unos a los otros, que nos estimulemos, que, ¿verdad?, nos levantemos el ánimo, que intercedamos, oremos. Somos una sola familia, y Dios está interesado en que entre nosotros haya ese vínculo, ¿verdad?, ese intercambio continuo, y que lo que Dios me revela a mí, lo que yo descubro, pues yo te lo comunico a ti, tú me comunicas lo que Dios te revela, y así pues crecemos juntos. Yo no creo que Dios hace acepción de personas, ni tiene gente privilegiada. Dios simplemente revela al que se acerca más, le conoce mejor. Si tú quieres conocer más de Dios, tienes que acercarte más a Él. Amén. Porque el nivel de revelación de sus verdades está en relación directa o en correlación con el nivel de intimidad. O sea, el que está más cerca, Dios le revela más. Por eso el Señor, aún estando aquí en la tierra, tenía diferentes grupos, ¿verdad?, diferentes niveles. Tenía el grupo, como dije, ¿verdad?, de los 500 o más. Digo 500 por hablar de los discípulos, porque los discípulos no eran 12 nada más, los discípulos eran más de 500 personas. Pero dentro de los 500 había un grupo de 12, y dentro de los 12 había un grupo de 3. Entonces, cada uno de ellos conocía diferentes niveles de la verdad revelada, diferentes niveles. Entonces, en estos tiempos, Dios quiere que tú y yo entremos en una intimidad con Él, que nos acerquemos a Él, que nos metamos profundo con Él. Aleluya. En el amor en el celo y en el anhelo. Amén. ¿Para qué? Para Él revelarnos la verdad de una manera ya clara, llana, de una manera profunda, de manera que conozcamos la verdad y esa verdad nos haga libre. Hay muchas personas que aún tienen fe, son creyentes, aman al Señor y probablemente hasta han confesado al Señor, pero se mantienen en el nivel de kindergarten, en esto de la revelación de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no han dado el paso definitivo en acercarse ya al Señor, en abandonar este mundo y consagrarse definitivamente al Señor. No estoy aquí para juzgar a nadie ni para evaluar la relación de nadie con Dios, pero sí yo sé que el nivel de revelación está en relación directa con el nivel de acercamiento. Amén. Es lo mismo con la persona. Mientras más tú te acercas a una persona, más la conoces. Si la persona tú la tratas de lejos, pues va a conocerla relativamente hablando. Bendito el nombre del Señor. Entonces,
Amados y amadas, acerquémonos más y más a Dios cada día. Amemos más y más a Dios cada día. Amemos su palabra. Tengamos, ¿verdad?, anhelo por conocer la palabra, porque estos son los últimos tiempos y el Señor quiere revelarnos todas las señales y todas las maneras para que no seamos confundidos. El Señor dice, y eso lo vamos a ver dentro de las señales, es que se levanten muchos falsos profetas y falsos maestros. Y a menos que tú no tengas una intimidad, una cercanía con Dios, no va a poder distinguir. Son los días que el profeta Isaías ya anunciaba cuando decía: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que llaman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Estos son los tiempos, son tiempos de grandes confusiones, pero son los tiempos también de grandes revelaciones para aquellos que se acercan a Dios, para aquellos que aman a Dios de todo corazón, para aquellos que no simplemente tienen una religión, un rito, una secta, sino una relación íntima con el Señor. Y aquí dice que ellos estaban, ¿verdad? Él estaba sentado y generalmente Jesucristo enseñaba sentado, o sea, no era como nosotros predicamos ahora que parado de pie, él lo hacía sentado. Entonces probablemente estaba sentado en un tronco, una roca, vaya usted a saber, ahí en el Monte de los Olivos. Entonces los discípulos se le acercaron aparte de la muchedumbre, aparte de la multitud, los discípulos se le acercaron y vinieron y le preguntaron diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? Y estas cosas se refiere al fin del siglo, al fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Verdad? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bendito el nombre del Señor. 3 preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas? Estas cosas que tú estás diciendo que van a acontecer, ¿verdad? ¿Y cuáles serán las señales de tu venida y del fin del siglo? Noten que ahí se dice fin del siglo y no se dice fin del mundo, porque cuando uno dice fin del mundo entra en una confusión, y la confusión es creer que la tierra va a ser desbaratada y va a ser destruida. Hay mucha gente que cree que cuando Jesucristo venga va a destruir la tierra, y no va a destruir la tierra. Nosotros vamos a vivir en esta tierra, por lo menos, en esta tierra así como está, por lo menos 1000 años. Eso es lo que se llama el milenio. Vamos a estar 1000 años aquí con el Señor. El Señor va a descender, ¿verdad?, del cielo, va a descender con su gloria, sus ángeles, va a traer el trono y lo va a establecer acá en la tierra, y va a descender una ciudad nueva, una nueva Jerusalén, va a descender y se va a establecer en la tierra. Aleluya. Y desde acá de la tierra el Señor va a gobernar, va a reinar por 1000 años, y nosotros reinaremos con Él. Así que esta tierra no la va, aunque usted oiga que hay terremotos, que el tsunami, todas esas cosas, y que viene un planeta de que a chocar la tierra y a desbaratarla, no, eso no es por ahora, amén, eso no es por ahora. Y de hecho yo soy de los que creen que Dios no va a destruir nunca esta tierra, porque Dios nunca se rinde en su plan y en su propósito. Aleluya. Él creó esta tierra con un propósito y Él no va a ceder a ese propósito. Bueno, simplemente para establecer acá en la tierra Aleluya. una colonia del cielo, que el reino de los cielos tenga aquí su colonia, así como los imperios, ¿verdad? Históricamente sabemos que los imperios pues tuvieron, ¿verdad?, colonias. De hecho, aquí el continente americano fue colonia, ¿verdad?, de Inglaterra, de Francia, de España, pero los países fueron colonias, o sea, fueron territorios gobernados por la ley, ¿verdad?, de esa nación. Pues Dios quiere convertir la tierra en una colonia, en un territorio del cielo, aquí en la tierra, donde las leyes y los principios y todo lo de Dios pues sea lo que prevalezca. Y vamos a tener 1000 años para hacer esa prueba, ese experimento, ¿verdad?, de lo que es vivir bajo la colonia del reino de los cielos. 1000 años, tú, yo y todos los redimidos, ¿verdad? Y por supuesto, esto es más profundo, pero gente que no han sido redimidos también van a estar en el milenio. Después, más adelante, podemos explicarle, ¿verdad?, con detalle todas estas cosas. Son cosas muy profundas y amplias. Por favor, cualquier cosa que nosotros establezcamos acá o digamos es objeto de seguir indagando, seguir escudriñando, seguir buscando, estudiando. Hay verdades que no se pueden así explicar de un plumazo, así por arribita, porque son profundas. El hecho mismo de que
En el milenio va a haber gente, no todo el que está en el milenio va a ser salvo, o sea, salvo como nosotros lo conocemos ahora a través de la confesión de fe en Jesucristo. Va a haber muchos en el milenio que no van a ser salvos. Va a haber muchos en el milenio que no van a entrar a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Por lo menos sabemos de unos 144,000 que son de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? De cada tribu de Israel, escogidos por Dios, que van a entrar sin que sea a través de Jesucristo, porque es una promesa que Dios hizo con Abraham, con, ¿verdad?, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel. Va a haber otros que van a entrar, y van a entrar, ¿verdad? Porque acuérdense que durante la gran tribulación, cuando venga el anticristo y se manifieste, ¿verdad?, el hijo de pecado, el hijo de perdición, no todo el mundo va a morir. Acuérdense que va a morir una tercera parte. Generalmente la Biblia en Apocalipsis habla de una tercera parte, que es que muere una tercera parte de los árboles, una tercera parte de los animales y una tercera parte de la humanidad. Pero va a haber una parte que no va a morir, sino que va a pasar al milenio sin probar muerte física. Bendito el nombre del Señor. Tampoco va a ser transformado como, ¿verdad?, nosotros los que estemos vivos cuando el Señor venga, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Nuestro cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo incorruptible. Y tampoco van a resucitar porque no han muerto, o sea, no van a ser de los que, ¿verdad?, se levanten de la tumba, como va a suceder con todo el mundo, ¿verdad? Y sobre todo los que mueren en el Señor van a resucitar para vida eterna. Los que mueren sin el Señor van a resucitar después para condenación eterna, pero no van a resucitar, ¿verdad?, en el comienzo del milenio. No van a resucitar porque no tiene caso. ¿Para qué? Si ya están perdidos. Ellos van a resucitar al final del milenio para recibir condenación eterna. Ay, 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 eso está fuerte. Pero por eso es que hay que conocer la verdad, para que la verdad nos haga libre y que podamos, ¿verdad?, aferrarnos de nuestra salvación con temor y temblor, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que quiere arrebatárnosla, y aquí viene ya el entendimiento que la salvación sí se puede perder. El que le dice a usted que la salvación no se puede perder le está hablando mentira. Todo lo que Dios da o que Dios ha creado, Dios tiene riesgo de poderse perder. Amén. Si la salvación no se perdiera, ¿por qué se van miles y miles al infierno diariamente? La salvación sí se puede perder. Dios se la dio a todo el mundo, pero no todo el mundo la recibe, y los que la reciben, no todo el mundo la cuida y la protege y la ama y la mantiene. Es decir que de la misma manera que yo recibo mi salvación, que es a través de fe en Jesucristo, no por obra para que nadie se gloríe, de esa misma manera yo la puedo perder, perdiendo mi fe en Jesucristo, renegando del Señor que murió por mí en esa cruz, ¿verdad?, pisoteando, teniendo por vana la sangre de Cristo, la puedo perder, ¿verdad? Por lo mismo que la gané por la fe en Jesucristo, lo puedo perder también por perder la fe en Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. El mismo Señor Jesús dice que habrá una tribulación, ¿verdad?, como nunca antes se ha visto, y que si esos días no fueran acortados, aún los escogidos se perderían. Pero dice el mismo Señor que a causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y eso está clarito de que sí se puede perder. Se puede perder, ¿verdad?, si nosotros nos descuidamos. Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesús les responde a ellos, a estas preguntas, aclarando un poquito más. Una cosa es el fin del siglo y otra cosa es el fin del mundo. Cuando se habla del mundo, no se está hablando del planeta Tierra. Mundo quiere decir el sistema de gobierno humano, el sistema de la civilización humana. Eso es lo que quiere decir mundo. Un sistema de valores, un sistema, ¿verdad?, de principios, de estilos de vida que son humanos. La sociedad humana, eso es el mundo. La cultura humana, eso es el mundo. Mundo es el sistema de leyes, de creencias, de principios, de valores que gobiernan las vidas. Entonces eso es el mundo. Ese es el siglo de que habla aquí la pregunta de los discípulos. Porque siglo no quiere decir aquí 100 años en ese contexto, ¿verdad? Un siglo son 100 años, pero aquí no quiere decir cuándo será el fin de esos 100 años. Quiere decir siglo, aquí quiere decir el sistema humano, el sistema del gobierno de los hombres, sistema de mentalidad humana, basada, ¿verdad?, en los conocimientos, en la ciencia, en la sociología, en la filosofía, en la psicología, en la literatura, en todas esas cosas que la civilización humana ha creado de su mente.
Yo diría, por ejemplo, todo lo que usted aprende en las universidades y en las escuelas pertenece al siglo, pertenece al sistema humano.